Vamos a ver entonces más ejercicios que nos prueban si las varianzas son iguales o no. Este intervalo que nos prueba si las varianzas son iguales o no es importante para saber qué intervalo de diferencia de medias es el que se debe utilizar. Vamos a mirar, les traigo este ejercicio, les voy a compartir la pantalla del ejercicio que vamos a trabajar. Está en Excel. Bien. Estas son las estadísticas de visitas diarias de mi canal. El canal comenzó por fuerza mayor, pero el 23 de abril del año pasado, cuando ya empezamos a tener las clases no presenciales. Y veía que el mecanismo de que las clases grabadas, como las teníamos, no las veían, se les borraba. Entonces dije, no, pues, dije, ¿dónde vemos otros videos? En YouTube. Y me dio por crear el canal. Estas son las estadísticas. Vamos a mirar entonces que esas estadísticas nos van a permitir hacer pruebas e intervalos de confianza. Veamos la primera. Dice, construya un intervalo de confianza del 96% para saber si las varianzas de los meses de enero del 2021 y febrero del 2021 son iguales. Bien, acá tenemos, se las voy a colocar en dos colores. Vamos a trabajar estas dos columnas. Vamos a ponerlo color que llame la atención, el amarillo puede ser. Y febrero, colocarlo en otro color, pero que se alcance a ver, que es el azul. Muy bien, nos están pidiendo, ojo, construye un intervalo de confianza para saber si las varianzas de los meses de enero del enero del 2021 y febrero del 2021 son iguales. Entonces repasemos qué vimos la clase pasada. Veamos qué vimos para saber si las varianzas son iguales. Para saber si las varianzas son iguales. Son iguales o son diferentes. Tenemos que hacer el intervalo de confianza. Se llama así, intervalo de confianza del cociente de dos varianzas. Ese es el intervalo que nos permite saber si las varianzas son iguales o no. ¿Y qué dijimos la clase pasada? Paso 1. Hay que encontrar la varianza de X, la varianza de Y. ¿Cuántas observaciones tenemos en X y cuántas observaciones tenemos en Y? Bien, para efectos vamos a llamar X enero, o sea, cuántos días tiene enero. 31 días. Y vamos a llamar por efecto Y a febrero.
que tiene 28 días. Este ejercicio queda perfecto porque tenemos diferentes tamaños de muestras. A diferencia del ejemplo que vimos la clase pasada que tenía el mismo tamaño de muestra. Este es perfecto porque nos van a dar dos valores diferentes de la F. Vamos a mirar entonces en el archivo que ya está calculado. Acá está señalado, obviamente, el número de observaciones. Con la ayuda de la función contar, tenemos 31 días en enero. Ocho días en febrero. Ya tenemos acá las varianzas. Mire que ya las tenemos calculadas. La varianza de enero fue 14.1. 14.1. Esta es la de enero. Y la de febrero nos dio 96.7. Visiblemente hay una diferencia. Vamos a mirar si esa diferencia es estadísticamente significativa. Aparentemente sí, pues. Pero a veces nos podemos engañar. Listo. Vamos entonces. Ya tenemos el primer paso. Ya tenemos calculado las varianzas. Les digamos que la varianza de enero dijimos que era 14.1 y la varianza de febrero fue 96.7. Ese es el paso 1. Bien, paso 2. Definimos que hay que encontrar en la tabla F dos valores. De alfa medio, dimos nx menos 1 y ny menos 1. Recuerden que el primero, nx menos 1, son los grados del numerador. Y el segundo son los grados del denominador. Recuerden que la F tiene esas dos palabras claves. Grados de libertad numerador, grados de libertad denominador. Muy bien. En este caso, nx menos 1 nos da 30. Y ny menos 1 nos da 27. Recordemos con qué confiabilidad nos están solicitando el intervalo o la prueba en este caso. Veamos. Están diciendo que es con un 96%. Entonces tengamos presente que es una confiabilidad del 96%. Bien. Pero también hay que calcular otro valor de F. Nos dijeron, el valor de F de alfa medios, al contrario, n-1, nx menos 1. Yo corrijo eso porque parece una y. Nx menos 1. Muy bien. Entonces, encontremos el valor de alfa medios. Dijimos que la confiabilidad es del 96%, igual a 1 menos alfa. De acá despejamos alfa,
Decimos que es 1 menos 0.96 y eso nos da 0.04. Y alfa medios sería 0.02, la mitad. Entonces nos están solicitando lo siguiente para que los tengamos presente. Necesitamos encontrar el valor de la F de 0.02. Nx menos 1, ya sabemos que es 30. Y ny menos 1, 27. Por un lado. Y por el otro lado necesitamos encontrar el valor de la F de 0.02. Al contrario, va primero ny menos 1, o sea que acaba 27 y acaba 30. Entonces vamos a buscarlo en las tablas, en la tabla de la F. Bien. Entonces simplemente ingresemos 30, 27. Y necesitamos un valor que no aparece acá, que es el de 0.02. Entonces, simplemente podemos cambiar acá para que nos quede fácil. Y este es el primer valor que nos están solicitando, el valor de la F. 3027, pues donde alfa medio es 0.02, nos da 2.214. El otro es muy fácil, simplemente cambiamos 27, 30 y ya tenemos este valor gracias a que tenemos en Excel una función que calcula estos valores inversos de la distribución F, que nos pide simplemente cuál es el alfa, medios, y cuáles son los grados de libertad del numerador y el denominador. Eso nos da 2.179. $27.30, 2.179. Listo, entonces copiémoslos. Dimos que el primer valor F que encontramos, que es el valor de la F de 0.02, 3027, nos dio 2.214. ¿Sí? Y el valor de 0.02, 2730 fue el segundo que encontramos. 2.179. Ahí tenemos el paso 2. Vamos para el paso 3, que son los límites. Paso 3. Vamos para los límites. Los límites. Dijimos que el límite inferior para la varianza del cociente de la varianza de Y sobre la varianza X, nos decía que es la varianza muestral de Y sobre la varianza X multiplicada
por el valor de f, alfa medios, ny menos 1, nx menos 1. Bien, dijimos que la varianza es y, que es la de febrero, 96.7. La varianza de X, que es la de enero, nos daba 14.1. Y este valor de F era el valor de la F de 0.02, 27, 30, que fue el segundo que encontramos. Esto correspondía a 2.179. 2.179. Hagamos operaciones. ¿Cuánto nos dio o nos da ese límite? Ese límite nos da 3.1473. 3.1473 es el límite inferior. Ahora veamos el límite superior. Definimos el límite superior del cociente. Nos decía que era, en este caso, la varianza de y multiplicado el valor de la f de alfa medios nx menos 1 ny menos 1. Dividido únicamente por la varianza de x. Entonces, en este caso, el valor de la f que nos están pidiendo sería el valor de la f de 0.02, 30, 27, que fue el primer valor que encontramos. Entonces, reemplazamos. La varianza de y definimos que fue 96.7 multiplicado por el valor de la f de 0.023027. Dijimos en su momento que eso era 2.214. Esto dividido la varianza de x, que es 14.1. Entonces tenemos 96.7 por 2.214 dividido 14.1 nos da que el límite superior es 15.18. 15.18. Límite superior 15.18 y el límite inferior 3.1473. Muy bien. Ya tenemos los límites. Pero ¿qué dijimos? Que lo importante de estos límites, en este caso, es para lo que nos sirven. ¿Para qué nos sirven? Para hacer la prueba de hipótesis. Para la igualdad de las varianzas. ¿Listo?
Muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos que la hipótesis nula nos dice que el cociente de las varianzas es igual a 1. Eso traducido de forma también matemática, podemos decir que las varianzas son iguales. O sea que en palabras simplemente estaríamos diciendo que las varianzas de las visitas de los meses de enero y febrero son iguales. Versus la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos decía matemáticamente que ese cociente es diferente de 1. Eso quiere decir, en otras palabras, que las varianzas son diferentes. Entonces, estaríamos diciendo en palabras acá que las varianzas de las visitas de los meses de enero y febrero son diferentes. Son diferentes. Chicos, ¿vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Jóvenes, ¿vamos bien? Sí, profe. No, les digo por qué, porque es que la vez pasada en una clase yo estaba explicando y la grabación se perdió, se dañó. Y resulta que cuando terminé la clase me dijo, profe, nos quedamos en tal parte. Y sí fue verdad, la grabación, yo no sé por qué, inexplicablemente, ¡pa! Se cortó ahí. No, listo, sigamos pues. Entonces, por eso les hacía esa pregunta. Sigamos entonces con la prueba de hipótesis. Ya planteamos las hipótesis. Entonces, acá lo interesante, en resumen, es, en H sub 0 estamos diciendo que las varianzas son iguales. Y en H sub 1, que las varianzas son diferentes. Eso es lo importante ahí. Bien, después de la prueba de hipótesis, como siempre, vamos a encontrar las zonas de aceptación. Vamos a encontrar las zonas de aceptación. Recuerden que como estamos dibujando, estamos trabajando una F, la vamos a graficar como una curva simétrica. Y recordemos que acá los límites inferior
nos dio 3.14. ¿Sí se ve bien? No, no se ve bien el 3.14. 3.14, 73, y el límite superior, digamos por acá, nos dio 15.18. Recuerden que en esta zona es donde aceptamos H sub 0. Y en los extremos, que en este caso los vamos a dibujar con rojo, aceptamos H sub 1. El dato importante es que cuando estamos haciendo el cociente, el valor de referencia siempre será 1. Entonces, acá en este intervalo, tengamos que tener en cuenta que el valor que hay que ubicar siempre será el 1. ¿Dónde cae el 1? Obviamente el 1 no cae acá. No cae acá. El 1 claramente cae acá. Acá caería el 1. A la izquierda del límite inferior. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Es claro que nuestra decisión es que aceptamos a H1 porque el 1 está por fuera del intervalo. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Que las varianzas de las visitas de los meses de enero y febrero son diferentes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa conclusión? Veamos a continuación. ¿Cuáles son los dos próximos intervalos que vamos a ver? ¿Y por qué están asociados con este? Bien. Este era el intervalo número, ¿cuál? Ya se me perdió la cuenta. 7, 8. Este era el intervalo noveno. No, ya se me olvidó. El de este del cociente de varianza tenemos el de la media, el del total, el de la varianza y desviación, van 4, el de la proporción, número esperado, diferencia de proporciones, van 7, hasta el 8. Muy bien. Entonces resulta que, ¿cuáles son el noveno y décimo intervalo? Los intervalos novenos y décimo van a ser intervalo de confianza para la igualdad de medias o para la diferencia de medias. Pongamos más bien para la diferencia de medias. Diferencia de medias.
que pasa es que nos van a servir para saber si son iguales. Para la diferencia de medias, las diferencias de medias, cuando las varianzas, en este caso nos vamos a cambiar un poquitico. Como el primer caso son varianzas diferentes, entonces vamos a hacer el noveno como cuando las varianzas son diferentes. Digamos primero que todo son desconocidas y diferentes. Entonces vamos a definir ese como el noveno intervalo. Entonces se llama así. Noveno intervalo. Intervalo de confianza para la diferencia de medias. Cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Y el décimo intervalo lo vamos a llamar el intervalo de confianza para las diferencias de dos medias, que podemos poner también dos medias, cuando las varianzas son desconocidas pero son iguales. Bien, entonces resulta y sucede que para estos dos intervalos, el noveno y el décimo, siempre tendremos que hacer el octavo, que es el intervalo del cociente de las varianzas. ¿Por qué? Porque siempre este octavo, que fue el que acabamos de hacer, siempre es el que nos va a señalar cuál de estos dos es el que tenemos que realizar a continuación. Si nosotros probamos que las varianzas son diferentes, vamos a hacer el noveno. En este caso el noveno porque tenemos primero un ejercicio de varianzas diferentes. En los libros aparece al revés. O sea, muchas veces en los libros colocan primero eso, pero es indiferente pues que nosotros llamamos aquí el noveno y este el décimo. Lo importante acá es para qué nos sirve este intervalo. Entonces dice, intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas, que normalmente son desconocidas, y diferentes. Y le damos el décimo, intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Nosotros ya sabemos entonces que las varianzas de enero y febrero son diferentes. Entonces, como son diferentes, vamos a hacer el intervalo para cuando las medias, diferencia de medias, cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Entonces vamos a hablar de ese intervalo. Vamos a llamarlo el noveno. Entonces vamos a hablar del noveno intervalo. Como dijimos, intervalo de confianza, obviamente.
intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas y son diferentes. Subrayo esto para que sepamos que es esta situación. Son diferentes. Veamos cuáles son los pasos. Paso 1. Necesitamos encontrar la media de X. Necesitamos encontrar la varianza X y también saber cuántas observaciones tiene X. Y por el otro lado también necesitamos encontrar la media de Y, la varianza de Y cuántas observaciones tiene Y. Bien, recuerden que estamos haciendo el ejemplo de las visitas de enero y febrero. Entonces, sabemos que acá, este es enero, son 31 días en enero. Y es febrero, entonces son 28 días de febrero. Ya sabemos también por resultados que la varianza de enero nos dio 14.1 y la varianza de febrero nos dio 96.7. Lo que no hemos visto son el promedio de visitas. Veamos cuánto es el promedio de visitas. Promedio de visitas. Bien. Promedio de visitas diarias. En enero, obviamente, es un mes de poco rodaje. Antes todas esas son visitas de gente que no está en la universidad. Entonces, tiene un promedio de 7.4 visitas. Y además porque el canal es nuevo. 7.4. Y miren que el promedio ya, aparentemente, hay una diferencia. Vamos a ver si esa diferencia sí es visual y significativa o simplemente es una diferencia visual. 16.9. Muy bien. Entonces, tenemos eso. Veamos el segundo paso. Ya tenemos calculado las medias. Entonces, repasemos. En enero, 7.4 visitas por día. Y en febrero, 16.9 visitas por día. Miremos una cosa. ¿Qué confiabilidad nos están pidiendo para esta prueba? Antes de... Bien. La pregunta es, acá está. ¿Hay una diferencia significativa entre las visitas promedio de los meses de enero 2021 y febrero 2021? Nos dice que trabaje con una confiabilidad del 94%. Entonces vamos a hacer
el intervalo con una confiabilidad del 94%. Muy bien. Listo. El paso 2 es el paso de cuidado acá. Hay que hallar los grados de libertad que los vamos a llamar B, con los que vamos a trabajar la distribución T-Student. Hay que hallar los grados de libertad para la distribución T-Student. Entonces, tomemos aire, porque esta es una de las formulitas más largas que tenemos en este semestre. Vamos a encontrar V. V es la varianza X sobre NX más la varianza de Y sobre NY, paréntesis. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Y veamos la parte de abajo. En la parte de abajo nos dice, abro corchetes, paréntesis, primero que todo, varianza de X dividido NX elevado al cuadrado. Pero eso no basta. Esto hay que dividirlo sobre NX más 1. Más varianza de Y, coloquémoslo bien, varianza de Y varianza de Y sobre NX, perdón, NY, todo esto elevado al cuadrado, y esto a su vez también dividido sobre NY más 1. Cierro corchetes. Y no se les olvide este pequeño detalle. Después de que calculemos todo eso, hay que restarle 2. Y vamos a ver que ese valor V, pongamos como nota, V se aproxima al entero más cercano. Bien, entonces este es el paso pues como delicadito en la parte matemática, porque es larguito, manualmente es largo. Entonces, paso 2, hallar los grados de libertad V para la distribución T-Student. Ese V se calcula como dice ahí. En el numerador es la varianza de X sobre NX más la varianza de Y sobre NY, todo elevado al cuadrado, sobre, abro corchete, la varianza de X sobre NX elevado al cuadrado más sobre NX más 1 más
la varianza de y sobre ny al cuadrado sobre ny más 1. Y después de que hagamos ese cociente, le tenemos que restar 2. Y no solamente le restamos, el valor que nos da lo tenemos que aproximar al entero más cercano para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque la tabla obviamente solamente trabaja con valores enteros. Entonces veamos cuánto nos da el famoso v en este ejemplo. El famoso v. Reemplazamos. Dijimos la fórmula que primero la varianza de x. Recuerden que la varianza de x es 14.1. 14.1. Lo dividimos sobre nx, que son los 31 días de enero, más la varianza de y. Dijimos que la varianza de y era 96.7. Sobre ny, que son los 28 días. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Ahora, corchete. Cogemos lo mismo, 14.1, que es la varianza. Lo vimos sobre nx, que es 31. A esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Y esto dividido a su vez nx más 1, o sea, 31 más 1. Más. Ahora cogemos la varianza de y, 96.7. Lo dimos sobre 28. Al cuadrado sobre ny, 28 más 1. Y cerramos corchete y le restamos menos 2. ¿Listo pues, muchachos? Háganle, a ver ustedes qué les da. Yo voy a aprovechar y yo también lo hago por acá, pero muy rápido. Tin, 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 tin. Yo lo voy a hacer acá. 7.4, varianza muestral dio 14.1, son 31 días, la media da 16.9, la varianza muestral dijimos que era 96.7. Ay, aquí tengo un error, aquí es 14.1. Media 16.90, está bien. 96.7 y son 28 días. Esto ya me lo debió calcular ya, vea, después de todo esto. Nos da 35. Bien. Entonces, copiémoslo pues para que después no digan que salió de dónde salió eso. Esto está calculadito acá. Sí, aquí está, ya está calculado los límites, vean. A eso tenemos que llegar. Ah, pero ¿cuánta que confiabilidad? Venga, cambiemos la confiabilidad. Se la voy a poner pues de 94. Y eso automáticamente lo hace. Esa es la tecnología, muchachos.
Ustedes la pueden construir. ¿Listo? Entonces, acá ya están los resultados. El resultado que nos están pidiendo entonces está acá. Ah, ¿qué pasó? Yo vuelvo y recopio acá. Bien, el resultado que nos están pidiendo es este. 35. 35 son los grados de libertad. Recuerden que esto es aproximado, pero los necesitamos. 35 grados de libertad. Bien, ese es el paso, vuelvo y repito, manualmente más complicadito que tiene el intervalo. Vamos para el paso 3. Tenemos que hallar o encontrar el valor de alfa medios V. Obviamente en la distribución de student. De student. Muy bien. Entonces recordemos que vamos a trabajar con una confiabilidad del 94%. Entonces recordemos que la confiabilidad es del 94%. 1 menos alfa, 0.94. Y acá despejamos alfa. 1 menos 0.94 nos da 0.03. Y alfa medios, perdón, este es 0.6, ya me estoy adelantando al alfa medios. Este es 0.06. Y alfa medio sí es 0.03. Qué pena con ustedes. 0.03. Listo. Entonces tenemos que buscar, ojo, en la tabla de la T de 0.03, 35 grados, que es B. V pues, 35. Vamos a buscarlo. ¿Sí? Entonces vamos a volver a la tabla T-Student. Ojo, acá estamos en la F. Nos vamos para la tabla T. La tabla T, 35 grados. 0.03. Ah, no está. Ah, listo. Entonces simplemente creámoslo. 0.03. Y nos da 1.944. ¿Sí? Entonces acá repasamos cómo calculamos la distribución T-Student. 35. Ese valor, vuelvo y repito, gracias a que tenemos también esta función de Excel que nos da el valor inverso. Ojo, pero ese valor inverso ahí hay que multiplicarlo por 2. Yo no sé en Excel, ahí tienen un problema en Excel, porque ese valor hay que multiplicarlo por 2. No explico por qué lo hicieron así, pero ese es el detalle que hay que tener cuidado con la distribución T.
Ya tenemos el valor de la T, 1.944. Que inclusive por acá está, vean. Ahorita lo vemos más claro. 1.944. Ya tenemos el paso 3. A copiar porque a eso tenemos que llegar a esa respuesta. A esa respuesta vamos a llegar. Miren pues que el valor de la tabla que acabamos de encontrar, ya este programita ya lo tiene calculado. Miren pues que ahí está el valor de T de 0.0335. Listo. Sigamos. Vamos para el paso 4. Los límites. Los límites para la diferencia de las medias, que en este caso lo vamos a llamar mu sub x menos mu sub y. Los límites para... Entonces, el límite inferior nos dice que es... Bien, el límite inferior de la diferencia. Aclaremos. Nos dice, primero, resten la media x menos la media de y. A ese valor le va a restar el producto del valor de la tabla que acabamos de encontrar por la raíz cuadrada de la varianza x sobre nx más la varianza de y sobre ny. Esa es la fórmula del límite inferior de la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas y son diferentes. Entonces acá, en nuestros cálculos, el límite inferior de la diferencia de la media x menos la media y, reemplazando sería el valor de la media, vimos que 7.40. El valor de la otra media, 16.90. Vimos que es el promedio de visitas para febrero. Menos el valor de la tabla. Ya dijimos que el valor de la tabla era 1.944. ¿Qué multiplica? A la raíz cuadrada de la varianza x. Vimos que la varianza x era 14.10. Sobre el número de observaciones de x, los 31 días de enero, 31, más la varianza de y, la varianza de febrero, 96.70, sobre 28. Bien, los que quieran hacer, bien, esta diferencia aquí sería, vamos a hacerlo pues manualmente, pero
La respuesta es esta, pues a esto tenemos que llegar más o menos. ¿A qué tenemos que llegar? A esto. Y veamos. ¿Cuánto nos da 740 menos 1690? 740 menos 1690 nos da menos 9.5. Por este lado es menos 9.5. Y por este lado vamos a hacer lo siguiente. 14.10 dividido 31 más 96.70 dividido 28. A esto le sacamos raíz. Esto da 1.97. Para que sepan. Esto da 1.97 y pico. Pues 69 carreta. Por 1.944. Esto nos da 3.84. Si quieren, con 3 decimales sería 3.843. Entonces miren que 9.5 menos 9.5 más menos 3.843 nos da menos 13.43. 13.343. Que fue el valor que nos estaba diciendo el problema, que ese sería la respuesta. Ese es el límite inferior. Ahora veamos la fórmula del límite superior. Bien, la fórmula nos dice, vamos a coger la media de X, le vamos a restar la media de 10, pero en este caso le vamos a sumar el valor de la tabla por la raíz cuadrada de la varianza X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. Ya sabemos entonces acá que a menos 9.5 le vamos a sumar el 3.843. ¿Y qué nos da eso? 9.5 menos 9.5 más 3.843 nos da menos 5.657, que es el otro valor que el programa ya nos había arrojado, ¿sí? Miren pues que uno puede hacer sus cositas pues para que no tenga que hacer tantos cálculos. ¿Listo? Ya tenemos los límites. Como los anteriores intervalos, lo importante no va a ser tanto el límite, es la interpretación, sino la prueba que vamos a hacer. Entonces veamos la prueba que vamos a hacer. La prueba que vamos a hacer nos va a permitir, la prueba de hipótesis nos va a permitir, nos sirve para saber si las medias son iguales o son diferentes. Entonces esa es la importancia de este intervalo. La importancia de este intervalo nos va a permitir saber
si las medias son iguales o no. O sea, veamos la hipótesis nula. ¿Cómo planteamos la hipótesis nula matemáticamente? Diríamos que la media X menos la media de Y es igual a 0. ¿Qué pasa si esa diferencia es igual a 0? Si esa diferencia es igual a 0, quiere decir que la media X es igual a la media de Y. En nuestro ejemplo, de decir que la media de X es igual a la media de Y, estaríamos diciendo que el número promedio de visitas del mes de enero, ese sería mu sub X, es igual al número promedio de visitas del mes de febrero. Muy bien. Versus. ¿Qué estaríamos planteando en H1? En H1 estaríamos planteando que esa diferencia es diferente de 0. Si yo digo que esa diferencia es diferente de 0, estoy diciendo en otras palabras también que la media X es diferente de la media Y. O sea que en este caso estaríamos diciendo que el promedio, o el número promedio de visitas del mes de enero es diferente al número promedio de visitas del mes de febrero. Listo. Muy bien. Ya hemos planteado las hipótesis. Entonces, vuelvo y repito. En la primera hipótesis estamos diciendo que la diferencia es igual a 0. Eso en otras palabras quiere decir que las medias son iguales. En la hipótesis alternativa decimos que esa diferencia es diferente de 0. ¿Sí? Luego, las medias son diferentes. Después de plantear las pruebas de hipótesis, como siempre, dibujamos las zonas de aceptación. Recuerden que estamos trabajando con una distribución T, que es como una normal. Entonces, dibujamos la campana. Como siempre, tengamos el límite inferior. El límite inferior en este caso es menos 13.343. Y el límite superior menos 5.667. Recuerden que acá aceptamos H sub 0. Y como siempre, en los extremos aceptamos H sub 1.
Miren pues que hemos sido reiterativos en este mensaje. Entonces, bien, ¿cuál es el valor de referencia? No confundamos, porque empiezan a confundir. Recuerden que dijimos que en la hipótesis nula, esa diferencia debe ser igual a 0. O sea que en este intervalo volvemos a ver dónde ubicamos 0. En el único que es diferente es en el cociente de las varianzas. En el anterior intervalo, el valor de referencia es 1. Acá volvemos a 0. ¿Dónde ubicamos a 0? Chicos, ¿dónde se ubica 0? ¿Izquierda, derecha o en el centro? Profe, después del del menos 5.667. Estaría por acá. Por acá estaría el 0. Y obviamente aquí empezarían los números positivos. Entonces, ojo con eso, que es que a veces nos da dificultad con los números negativos y los positivos, ubicar dónde están un positivo y un negativo. A la izquierda están los negativos y a medida que se van alejando de 0, se van aumentando, digamos, aumentando en valor absoluto. Y a la derecha están los positivos. El 0 estaría acá. Entonces, la decisión es muy clara. Aceptamos H es 1. ¿Por qué? Porque el valor de 0 cae por fuera de los intervalos o por fuera del intervalo. ¿Cuál es nuestra conclusión? Si aceptamos H1, vimos que el promedio son diferentes. Entonces aquí estamos diciendo que el promedio de visitas, el número promedio de visitas de enero es diferente significativamente al promedio, al número promedio de visitas de febrero. Muy bien. El número promedio de visitas de enero es diferente significativamente al número promedio de visitas. O sea que este promedio que teníamos acá de 7.40 para enero no solamente es visual esa diferencia, es desde el punto de vista estadística, también es diferente. Muy bien. Vamos a retomar un poco el ejercicio de la clase pasada. ¿Cuál fue el ejercicio de la clase pasada? Vamos, si no estoy mal. Bien. La semana pasada hicimos este ejercicio. El de Bello Itagüí. Bello Itagüí. ¿Y qué comprobamos en su momento?
que las varianzas de Bello y Itagüí eran diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a retomar este ejercicio. Vamos a llevarlo al tablero. Muy bien. Entonces, retomemos eso. Nosotros la semana pasada hicimos este caso. Ay, qué pena con ustedes. Nosotros la semana pasada, entre Bello e Itagüí, encontramos que las varianzas de Bello y Itagüí eran diferentes. Entonces, en la sección pasada, encontramos que con una confiabilidad, del 95%. Bien. Con una confiabilidad del 95%. Del 95%. La varianza de Bello era diferente desde el punto de vista estadístico a la varianza de Itagüí. Eso lo hicimos en la clase, en la sección pasada. Y entonces nos están preguntando por acá abajito, no lo alcanza a ver, pero lo voy a traer en otra copia. Nos están pidiendo la pregunta ahí. ¿Hay diferencia significativa entre los promedios de casos de Bello e Itagüí? Trabaje con una confiabilidad del 96%. Entonces nos están haciendo esta otra pregunta. Están haciendo esta pregunta. Me están haciendo la pregunta, ¿hay diferencia significativa entre los promedios de los casos de Bello e Itagüí? Cuando nos dicen, hay una diferencia significativa entre promedios, simplemente nos están diciendo, es el promedio de Bello igual al promedio de Itagüí. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Nos dice, trabaje con una confiabilidad del 96%. Muy bien. ¿Listo? Veamos dónde tenía esos datos. Yo creo que lo tengo en otro archivo diferente a este. Entonces voy a cargarlo. Ejercicios de estadística, si no estoy mal.
Acá está. ¿Por qué? ¿Lo están viendo, muchachos? ¿Están viendo el archivo de los datos de los casos? Sí, profe. Entonces volvamos a mirar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también calcular el promedio para el primer caso. Promedio. Vamos a calcular cuánto han sido los promedios. En Medellín en Antioquia fueron 621. En Medellín 369. En Bello 45.9 y en Itagüí 30.7. Entonces, vamos a repasar lo que vimos de este intervalo. Llevemos estos datos. Entonces, vámonos. Recuerden que la confiabilidad es del 96%. Traigamos los datos calculados y ya. Entonces, volvamos a mirar. Vamos a hacer entonces de repaso. Dijimos el intervalo de confianza. Para la diferencia de medias. Diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas. Son desconocidas y diferentes. Entonces vamos a repasar cada uno de los pasos que ya los tenemos. Dijimos que en el paso 1, ¿qué tenemos que encontrar? Primero, la media de X. Recuerden que aquí vamos a decir, la media sería cuántos casos se presentaron en Bello, en promedio. En Bello se han presentado en promedio 45.9 casos. Bien, por otro lado, ¿cuál ha sido el promedio de Itagüí? Tenemos 30.7. Aparentemente tenemos una diferencia visual. Tenemos una diferencia visual. ¿Sí? Después, calculemos la varianza. Y aquí está la varianza de Bello. 208.9. Y la varianza de Y, que es la de Itagüí, 82.4. Bien. También determinemos cuánto es N1, NX, son 21 días. Y NY, 21 días. Bien, ya tenemos el paso 1. El paso 2. Vimos que es el paso más delicado desde el punto de vista matemática. Y es encontrar nada menos que V
¿Qué dijimos de V? ¿Cómo lo encontramos? Dijimos, cogemos la varianza de X 208.9. Lo dimos sobre el número de días que tenemos acá, 21, más la varianza de Y, 82.4, dividido sobre 21. Esto elevado al cuadrado. Y abajo, ¿qué tenemos? 208.9 sobre 21. Esto nuevamente elevado al cuadrado más 82.4. Perdón, falta decir que hay que dividirlo sobre NY, que es 21. Elevado al cuadrado. Bien, esto hay que dividirlo sobre NX más 1. Sería 21 más 1. Y este es lo mismo. NY, 21 más 1. Y después de todo esto, hay que restarle 2. ¿Listo, chicos? Practiquen. A ver cuánto les da. Háganle, que si no practican, después... Bien. Se lo puedo ir haciendo, por aquí les voy ayudando. Arriba. Les tiene que dar 192. Punto 41. 65. Vamos a ver abajo cuánto le da. Abajo por este lado les tiene que dar 4.49. $79 y 82.4. .69. $98. Y eso menos 2. Entonces eso nos da 192.4165 sobre 4.4979 más .6998. Réstele a ese valor 2 y curiosamente también nos da 35 grados de libertad. ¿Sí?
Eso es los cálculos manuales. Eso los cálculos manuales. Bien, entonces acordémonos que es 45.9, la media, varianza 208.9, 21, y 30.7, la varianza 82.4 y en Y 21. Bien, vamos a mirarlo en la parte del archivito. Ingresemos acá. 45.9. ¿Qué nos pide esto? La varianza 208.9. ¿Cuántas observaciones son? 21. La media del otro, 30.7. 82.4. 21. No me acuerdo la confiabilidad. Nos están pidiendo la confiabilidad de ¿cuánto? 96. 96. Miren pues que manualmente nos da lo mismo. 35. El V. Ahí está calculadito fácil. A estos datos tenemos que llegar. Listo. A estos datos tenemos que llegar haciendo las cosas manuales. Estos datos que nos dan acá. Ya vimos que V, el paso 2, lo encontramos bien. V nos da 35. Bien, paso 3. Recuerde que vamos a calcular T de alfa medios V. Acá estamos diciendo que vamos a trabajar con una confiabilidad del 96%. Confiabilidad del 96%. Entonces, 1 menos alfa, 0.96. De acá despejamos alfa y nos da 0.04. Alfa medios sería 0.02. ¿Cuál es el valor de T que tenemos que buscar? Reemplazando acá, tenemos que buscar el valor de T de 0.02. Coincide pues nuevamente 35 grados de libertad. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. No vamos a tener que cambiar mucho porque son los 35 grados de libertad que están ahí. Pero ojo, que sí tenemos que cambiar, que no tenemos el del 2%. Entonces cambiemos este 3 por el 2. Y miren que nos da 2.133. 2.133. Que curiosamente, pues no curiosamente no, mire que acá ya el programita nos lo había dicho. 2.133. Paso 4. Vamos a encontrar los límites. Recuerde que el límite inferior de la diferencia de musu x menos musu y nos dice, coja el promedio de los casos de Bello, 45.90.
que es la media del menos la media de los casos de Itagüí, 30.70, menos el valor de la tabla. Dijimos en su momento que era que 2.133 multiplicado, dijimos en su momento que es la varianza de x sobre nx más la varianza de y sobre ny. O sea que en este caso es raíz cuadrada de la varianza de x, 208.90 sobre nx, que son 21, más la varianza de y, que es 82.40 sobre 21. Bien, esto ya está calculado acá, muchachos. Eso toda 7.255. Lo pueden verificar. Y el límite superior ya sabemos que en vez de restar se suma. Nos dice que la respuesta es 23.145. Ahora vamos para lo más interesante, la prueba de hipótesis. Entonces, hagamos la prueba de hipótesis. Recuerden que la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Esto por qué no me está copiando? Ya. Se rancha. Bien. Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis. Recuerden que en la prueba de hipótesis H0, ¿qué estamos probando? Rápidamente. Que los promedios son iguales. Aquí estaríamos diciendo entonces que el número promedio de casos diarios de vello en músculo X es igual al número promedio de casos diarios de Itagüí Musuye versus H1. Rápidamente, ¿qué estamos diciendo? Que los promedios son diferentes. Estamos diciendo que el número promedio de casos diarios de vello es diferente al número promedio de casos diarios de Itagüí. Bien, esa sería la prueba de hipótesis.
Entonces, se resume en lo siguiente. Estamos diciendo que el número promedio de casos de vello es igual al número promedio de casos de Itagüí versus el número promedio de casos diarios de vello es diferente al número promedio de casos diarios de Itagüí. O sea, no es una diferencia visual, sino también una diferencia estadística. Muy bien. Sigamos con el siguiente paso, que es construir las zonas de aceptación. Entonces, construyamos las zonas de aceptación. Recuerden, dibujamos otra campanita. Como siempre, utilizamos los límites. El límite inferior $7.255 y el límite superior $23.145. Recuerden que acá aceptamos H sub 0. Y en las esquinas, como siempre, se acepta H sub 1. Bien. Chicos, ¿cuál es el valor que tenemos que confrontar? ¿Cuál es el valor que tenemos que confrontar? Recuerden que cuando estamos diciendo que son iguales, estamos diciendo que la diferencia es igual a ¿qué? A 0. Recuerden que en este caso, el valor que tenemos que ubicar es el valor de 0. ¿Dónde lo ubicamos? En la parte del intervalo, a la derecha o a la izquierda. Claramente, ese valor lo ubicamos acá, a la izquierda. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Decisión. En este caso, aceptamos H sub 1. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque el valor de 0 cae por fuera del intervalo. ¿Cuál es la conclusión? Que si hay una diferencia significativa, entre el número promedio de casos diarios de vello. Recuerden que ese promedio nos dio ¿cuánto? 45.90 casos por día. Hay una diferencia significativa entre el promedio de casos diarios de vello y el promedio de Itagüí. Que ya sabemos que nos dio 30.70
casos por día. Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, repasemos para terminar. Las zonas de aceptación las construimos con la ayuda de los límites. Ahí los tenemos. Sabemos que a la izquierda se acepta H1, a la derecha se acepta H1, dentro del intervalo se acepta H0. Acá el valor siempre de referencia para la diferencia de medias es 0. Tenemos que ubicar en dónde cae el 0. Vemos claramente que es antes del intervalo. Entonces nuestra decisión es aceptamos H1 porque el valor de 0 cae por fuera del intervalo. ¿Qué concluimos? Que si hay una diferencia significativa entre el número promedio de casos diarios de vello, que fueron 45.9 casos, y el promedio de Tawil, que es de 30.70 casos por día. Listo. Hoy hemos visto casos donde la diferencia de medias es porque el intervalo que utilizamos es diferencia de medias con varianzas diferentes. En la próxima sección o clase veremos el intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero las varianzas son iguales. Entonces vamos a ver que el procedimiento cambia. ¿Sí? Muy bien. Espero que no me salga, pues la vez pasada me salí.